Mi nombre es Sebastián Villao y pertenezco al curso tercero C. En esta ocasión les hablaré sobre los mesones. Pero para hablar sobre los mesones tengo que retomar algo específico, que son lo que es la materia. Para poder hablar sobre la materia es algo que diariamente nos preguntamos de qué estamos rodeados. Obviamente sabemos que estamos rodeados de materia, pero ¿qué pasaría si llegamos a descubrir cuál es la base de la materia? Es por ello que existen lo que son los átomos, los que se han descubierto ya hace mucho tiempo. Los átomos por su nombre, sabemos que los átomos son considerados indivisibles, ¿verdad? Indivisibles. Sin embargo, para la física y para los científicos, un átomo particularmente sí pudo ser divisible. A lo que me refiero es que un átomo llegó a ser divisible ¿en qué? En protones, en neutrones y en electrones. A esto se le consideró como partículas subatómicas. Esto era lo que los científicos se preguntaban siempre de que si podíamos dividir un átomo y si podíamos llegar hasta la base de eso. Por ello, al descubrirse que existían tanto protones como neutrones, electrones, también se descubrió que existían lo que son los llamados quarks. Como les había mencionado, un átomo puede ser divisible. Esto llegó a ser real para la física. Ellos habían logrado dividir aquel átomo como ¿qué era lo que se encontraba? Se encontró protones, neutrones y electrones, y por lo tanto también quarks. Gracias a ello se descubrió de que un quark también podía ser dividido, podía ser divisible y por lo tanto a esta división, a estas partículas, se las llamaron partículas subatómicas. Dentro de estas partículas subatómicas encontramos lo que son los mesones, que es lo que yo les hablaré en esta ocasión. Los mesones, como lo he mencionado, son partículas subatómicas pertenecientes a la división del átomo. Los mesones pertenecen al grupo de partículas subatómicas compuestas. Esto quiere decir que, así como el átomo sucede que se divide y se subdivide, los mesones también tienen su subdivisión y su composición, por lo tanto. Su composición es de dos quarks, un quark y un antiquark. La unión, lo que los une a estos dos quarks, ¿qué es? Es el gluón. Como les he mencionado, las partículas subatómicas también comprenden a los mesones. Ahora, otro punto que siempre debemos recordar es que los mesones son partículas subatómicas inestables. Siempre van a ser así. Ahora, continuando con un poco de historia, en 1935 y 1947 sucedieron dos hechos particulares que marcaron la existencia del mesón. En 1935, el científico nuclear japonés Yakawa había mencionado que los mesones estaban compuestos de una serie había mencionado que existía una serie de partículas más pesadas que el electrón. Ahora, en ese principio, Yakawa había dicho, no lo había tomado como algo propio el mesón, sino que había dicho que eso que era realmente el mesón era el muón. Pero si consideramos la física verdadera, el muón lo único que es un perteneciente al grupo de los leptones. Por lo tanto, si pertenece al grupo de los leptones, obviamente no va a ser aquello que se consideraba como mesón, ya que en el grupo de los leptones están los electrones, está el muón propio y está el tau y sus neutrinos. Eso por parte de
Yukawa en 1935. Ahora, en el año de 1947 sucedió de que un científico llamado Powell había ciertamente descubierto el mesón, pero en los rayos cósmicos. Como había descubierto acerca del mesón, él lo llamó mesón o también pión. Bien, entonces, ya para ese tiempo se consideraba de que la masa del mesón era 300 veces la del electrón, y como buen portador de fuerza, se lo consideraba también como bosón. ¿Por qué se lo consideraba como bosón? Porque cumplía con un proceso dentro de una estadística de Bose-Einstein. ¿Ok? Ahora, al mesón también se lo consideró, se lo clasificó, más claro, en dos categorías: en mesones con sabores, y en mesones sin sabor, ¿verdad? Los mesones sin sabor son mesones cuyo número cuántico es igual a 0, lo que significa que estos quarks que contiene este tipo de mesones son estados quarkonios. Ahora, esto quiere decir que sus pares quark-antiquark son del mismo sabor. El nombre de mesones sin sabor se debe a su spin total S y a su momento angular L. Ahora, para hablar sobre los mesones con sabor, debemos de tener en cuenta las generaciones de los quarks. Aquellas son el de arriba, el de abajo, Chern, Strange, el superior y el inferior. He aquí sus iniciales. Esto nos sirve para poder asignarle el nombre de los mesones según su peso. Es decir, de que la asignación del nombre a los mesones dependerá del más pesado de sus dos quarks. Es decir, desde el más masivo hasta el menos masivo. Aquel orden para realizar lo que he mencionado se encuentra aquí. Es decir, va a ir desde el superior, desde el inferior, el Chern, Strange, y el de abajo y el de arriba. Ahora, debemos de recordar algo siempre. Nosotros sabemos de que los mesones no tienen el mismo peso. Es por lo tanto de que la asignación de sus nombres es importante. Y con este tema debemos de hacer hincapié en algo. Los mesones conocemos que están formados por dos quarks. Sin embargo, los mesones provienen ¿de dónde? De los hadrones, por el hecho de que los hadrones están formados por bariones y por mesones, como ya lo he mencionado. La única diferencia entre estos dos es que los bariones están compuestos por 3 quarks y los mesones por 2 quarks. ¿Ok? Hasta aquí ha finalizado el tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado y haya sido educativo para ustedes.